Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con nuestras clases acerca del libro de Daniel, concentrándonos en la historia que este libro nos narra, y hoy en particular en lo referido al capítulo número 4. El capítulo 4 nos va a mencionar o va a describir otro sueño del rey Nabucodonosor. Nuevamente Daniel va a ser llamado como intérprete ante la incapacidad de los demás sabios de la corte de poder dar una respuesta al rey, quien otra vez lo vamos a ver inquieto, perturbado por lo que este sueño le ha mostrado. Nuestra narrativa comienza con las siguientes palabras: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es importante mencionar que, a diferencia del resto del libro, la voz del narrador que nos va a guiar en esta historia es el propio rey Nabucodonosor. Todo el relato está escrito en primera persona, como si fuera precisamente el rey quien nos comentara todo esto. De hecho, es probable que esto haya sido así, que la pluma del rey sea la que esté detrás de esta narrativa. Llama la atención cómo este relato presenta a el rey Nabucodonosor de manera muy distinta de lo que nosotros veníamos acostumbrados en los primeros 3 capítulos que ya hemos estudiado. Ustedes recordarán que en el capítulo 2 el rey amenazaba con cortar en pedazos y convertir en muladares a aquellos que no fueran capaces de interpretar su sueño. También recordarán que en el capítulo 3 el rey ordenó adorar una imagen que él había construido bajo amenazas de muerte y específicamente la muerte en el horno de fuego ardiendo. Pues bien, este rey es el que ahora se presenta de una manera mucho más cordial y comienza su narrativa con un saludo generoso de Shalom, paz. Continúa el relato diciendo lo siguiente: conviene yo que publique las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es interesante que el rey ya había reconocido que Sadrac, Mesac y Abednego eran siervos del Dios Altísimo. Pero esta es la primera vez que lo evoca de manera personal. Es más, podríamos decir que por primera vez reconoce al Dios de los hebreos en un sentido absoluto, como una deidad superior a los otros dioses e incluso como un Dios personal. Presten atención a las palabras que ha hecho conmigo. Ante este sueño inquietante, el rey vuelve a valerse de sus sabios consejeros para poder encontrar la interpretación de este sueño perturbador. Sin embargo, nótese que en esta oportunidad el rey sí les cuenta los detalles del sueño, a diferencia del capítulo 2, donde varios de los detalles de ese sueño se le habían ido. Sin embargo, a pesar de que los intérpretes tenían en esta oportunidad los detalles del sueño, se muestran incapaces de conformar al rey con una explicación certera. Nuevamente es llamado en escena nuestro personaje principal del libro, esto es Belsasar, o para nosotros conocido como Daniel. Cuando el rey le comenta lo que ha soñado, Daniel está en condiciones de darle una interpretación. ¿De qué se trataba el sueño? Pues bien, básicamente el rey había visto crecer de la tierra un árbol que creció grande, enorme, con unas ramas bien amplias, un árbol frondoso que ocupaba un gran espacio en la tierra y que debajo de sus ramas, debajo de su sombra, descansaban las bestias del campo, las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Es interesante que al inicio de este relato el propio rey se presenta como floreciente allí en su palacio, casi como si estuviera haciendo descripción también a esta idea del árbol. En una inscripción que se ha encontrado, el mismo Nabucodonosor compara a Babilonia con un gran árbol que cobija a las naciones de la tierra.
De alguna manera, esta idea de representar la experiencia humana o de los reinos por medio de un árbol va a ser una figura conocida por la cultura del antiguo cercano oriente. Para Daniel este punto también tiene alguna vinculación con la Biblia o con los textos o con los mensajes de otro profeta. Es muy interesante de paso notar en este punto los diversos paralelismos que surgen con Ezequiel capítulo 31 versículos del 3 al 14, donde también se describe la figura de un rey, en este caso el rey de Asiria, como un árbol frondoso que cobija a las aves, los cielos, a las criaturas, y que también va a ser talado, destruido. Bien, ustedes pueden leer con más detalle esta referencia bíblica para percatarse de los numerosos puntos en común que tienen estos dos relatos. Bien, pero entonces, ¿qué es lo peculiar de este sueño? Tal vez no sea tanto la idea del árbol o lo que éste represente, aunque vale mencionar también que en este caso el árbol no representa a un reino, sino más bien a una persona específica, que es el propio rey Nabucodonosor. Lo peculiar y tal vez lo que sembró gran temor en este rey es lo que le acontece a ese árbol, pues el texto menciona lo siguiente: mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo, y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejad en tierra la cepa y su raíz con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es interesante que probablemente aquí están los detalles perturbadores para el rey. Ese hermoso árbol frondoso es talado de manera inesperada por un decreto celestial. Allí se dan algunos detalles de las implicancias para este árbol, es decir, ese cambio de mente, de una mente de hombre a una mente de bestia o animal. Esa imagen perturbadora indudablemente nos hace pensar que era el motivo principal de la preocupación del rey. ¿A qué se hace referencia con ese vigilante? ¿Quiénes son esos vigilantes? Pues bien, es una expresión única a lo largo de la Biblia, no encontramos otra similar. Podría ser que la designación se adapte a la comprensión del rey, pero específicamente esa designación adicional de santo, es decir, un vigilante y santo, es frecuente en la Biblia como una alusión a los ángeles, que también son descritos como santos. Esto lo encontramos en diferentes partes de la Biblia, incluyendo el propio libro de Daniel, donde se menciona a un santo preguntando a otro santo, y probablemente también sean alusiones a seres angelicales. También préstese atención a la interpretación de los traductores de la Septuaginta, quienes van a volcar en esta ocasión la palabra vigilante por ángelos, esto es ángel. Bien, Daniel se presenta allí con la interpretación de este sueño. A mí me llama la atención de pronto la empatía y el afecto, o al menos el tacto, que manifiesta el profeta a darle la interpretación de este sueño. Él también se siente turbado, comparte eso con el rey, ¿verdad? Y de pronto tal vez teme alguna reacción inesperada por parte del monarca. Sin embargo, procede con la interpretación. Allí se nos dan algunas claras pautas acerca de la identidad de ese árbol. Todo es referido al propio rey Nabucodonosor. Él pasará por una experiencia única. Esto es considerado una señal, un prodigio, y es importante esto para la vida del rey.
Y entonces en ese contexto también Daniel le va a dar un sabio consejo y muy personal y directo a este poderoso rey. Le dice de manera clara: renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos, tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Así que Daniel de alguna manera trata de llegar al corazón de este monarca para que pueda cambiar su actitud. Evidentemente, Nabucodonosor seguía siendo un hombre tirano, arrogante, y indudablemente muchas de las decisiones que tomaba en su reinado estaban motivadas por algún tipo de decisión despiadada o malévola. Esta era una oportunidad, según Daniel, para que el rey repensara su proceder y pudiera ser más bondadoso con aquellos que estaban siendo oprimidos. El texto avanza rápidamente y nos lleva a un momento totalmente distinto. Nos dice el texto que pasaron 12 meses desde ese sueño perturbador. Y en el versículo 30 se nos mencionan las palabras del rey cuando al pasear por uno de sus balcones contempla esa hermosa ciudad que él había construido. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder? Bien, vamos a detenernos en primer lugar en la descripción de la gran Babilonia. ¿Tenía razón el rey al señalar con orgullo el fruto de sus labores? Bien, resulta que las descripciones de Babilonia que habían llegado a la cultura occidental venían de mano de escritores como Herodoto, Ctesias, Estradón o Plinio, pero en los escritos de estos autores ninguno de ellos presentaba a Nabucodonosor como el gran constructor de esa nueva Babilonia. Así que entre los eruditos occidentales se sembró la duda en relación de si las palabras de Daniel eran veraces en relación a esta declaración, de presentar a Nabucodonosor como ese gran constructor de esta ciudad emblemática de la historia mesopotámica. Pues bien, informaciones más precisas llegarían a manos de los críticos y de los eruditos tras las excavaciones que se realizaron gracias a la Sociedad Oriental Alemana, excavaciones que comenzaron en torno al año 1899, excavaciones que también tendrían como principal protagonista a Robert Koldewey, un famoso arqueólogo y arquitecto alemán, que fue el que descubrió los más importantes vestigios de esta ciudad. Pero como él era arquitecto, él tenía un especial interés por las edificaciones y no tanto por otros elementos de la evidencia material, y tristemente también se hicieron algunos desastres con la incursión de esta sociedad, incluyendo también el robo de algunas piezas que hasta el día de hoy están en el Museo de Berlín, ¿es cierto? Pues bien, los descubrimientos de Koldewey y de las sucesivas expediciones que se realizaron en esta ciudad pusieron en evidencia la magnitud de la empresa que había tenido Nabucodonosor. Tras varios años de excavaciones se comenzaron a descubrir los muros de la ciudad, las distintas edificaciones, y se comenzó a tener una dimensión real de lo que esta ciudad había llegado a alcanzar en sus días de esplendor. Memorable es, por ejemplo, la puerta de Ishtar, que es una pieza, ¿verdad?, de arquitectura única en su tipo y que pone de manifiesto la opulencia y el fino trabajo artesanal que se realizaba por estos días en aquella ciudad. Esta puerta, con sus grabados, con sus imponentes colores, ¿verdad?, dan testimonio de las grandes capacidades y del desarrollo cultural, artístico que tenía la ciudad en los días de Nabucodonosor. Ustedes pueden ver allí en pantalla algunos de los grabados, como con las distintas piedras y el tallado se puede mostrar allí el gran estilo artístico que tenían
los que elaboraron este pórtico, ¿no? La ciudad también tenía como uno de sus principales atracciones o lo que más llamaba la atención en el paisaje era el zigurat, esa edificación, ¿verdad? A modo de terraplén y escalonado, que se utilizaba como lugar de culto y otras funciones también vinculadas a los servicios religiosos de esos días. Era el edificio seguramente más elevado de toda la ciudad y por lo tanto se vería a una gran distancia. Ese zigurat es representado en diferentes inscripciones, relieves, ¿verdad? Que nos hablan de la importancia de este lugar como centro de culto y adoración. También era importante ese complejo denominado Eságila, que ya hemos mencionado en algún video anterior, ese complejo de templos que tenían prácticamente un lugar para la veneración de diferentes deidades del panteón mesopotámico. Es importante recordar también que por aquellos días Nabucodonosor había edificado el Palacio de los Jardines Colgantes, que según la leyenda o la tradición, él edificó en homenaje o por amor a una de sus reinas, quien extrañaba los lugares verdes que eran característicos de su tierra natal. Para poder ayudar a esta reina, él edificó un gran templo, palacio que tenía una gran cantidad de vegetación, gracias a canteros muy grandes y profundos, y algunas descripciones de este palacio que por los visitantes griegos fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Podemos llegar o encontrar lo siguiente. El geógrafo griego Estradón, escribiendo en el primer siglo a.C., dijo: este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto. Aquí se nos dan algunos detalles de cómo estaba construido este palacio a modo de jardín. Los muros de Babilonia también eran uno de los elementos más majestuosos de la ciudad. Esto si tenemos en cuenta las medidas, las dimensiones de la ciudad, y también eran orgullo nacional en materia de defensa. Estos muros hacían de Babilonia prácticamente una ciudad impugnable para sus días. Ahora bien, ¿era Nabucodonosor el constructor de todo esto? Pues bien, se ha encontrado suficiente evidencia para hablar acerca de la figura de Nabucodonosor como constructor. Algunas inscripciones. Aquí tenemos la del cilindro de Grotefend, que dice: entonces yo edifiqué el palacio sede de mi majestad, vínculo de la raza de los hombres, morada de la alegría y el regocijo. Otras inscripciones también señalan: yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, el reconstructor de Eságila y Esida, hijo de Nabopolassar, para proteger Eságila, de modo que ningún enemigo poderoso y destructor pueda tomar Babilonia, y que el frente de batalla no se pueda acercar a Imgur-Bel, el muro de Babilonia. Hice lo que ningún otro rey anterior había hecho. En el recinto de Babilonia construí otro recinto de fuertes murallas en el lado oeste, excavé un foso, llegué hasta el nivel del agua. Entonces vi que el muro que mi padre había hecho construir era demasiado pequeño. Continúa su descripción este orgulloso rey diciendo: construí con ladrillos y betún una poderosa muralla que, cual montaña, no podía ser movida de su lugar. Luego la adosé a la muralla de mi padre, coloqué sus cimientos en el seno de las profundidades. Su cima se alzaba como una montaña. A lo largo de esta muralla, y con el fin de reforzarla, construí una tercera con cimientos de ladrillo, colocado desde el seno de las profundidades, y puse su fundamento.
las fortificaciones de Ságira y Babilonia reforcé y establecí el nombre de mi reino para siempre. Es interesante cómo el tono de las palabras de este rey en esta inscripción es muy parecida a el tono característico de este rey en los primeros capítulos del libro de Daniel que estamos estudiando. Es interesante también que prácticamente la mayoría de los ladrillos que fueron utilizados en las construcciones de Nabucodonosor tenían allí el sello del rey, quien había mandado estampar su nombre, casi como para mantener a perpetuidad su identidad y su autoría como el gran constructor de esta ciudad. Así que todo esto hacía de Babilonia una ciudad imponente, realmente bella, artísticamente decorada, con monumentos y con construcciones de gran tamaño y opulencia por todos lados. Esta ciudad era una ciudad fortificada. Sus dimensiones aproximadas son de unos 5 kilómetros cuadrados, que para lo que son las grandes ciudades de hoy en día no parece ser mucho, pero que si comparamos esas dimensiones con la mayoría de las ciudades mesopotámicas o mismo de Palestina, nos daremos cuenta que se trataba de una enorme ciudad. Y todo eso amurallado con varios niveles de muralla que hacían, como habíamos mencionado, de esta ciudad prácticamente una ciudad impugnable. Pues bien, la narrativa avanza y nos presenta que ese soberbio rey, ¿verdad?, al cabo del tiempo señalado, efectivamente recibe el juicio que se le había anunciado. En el capítulo 4, versículos 33 se dice: fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves. Se ha discutido mucho acerca de la veracidad de los hechos que este capítulo narra. Si la locura de Nabucodonosor efectivamente fue como la señala el relato bíblico. Los críticos han propuesto que se trata de una confusión del hecho histórico, atribuyendo a esta locura, ¿verdad? Lo que el relato bíblico menciona que ocurrió en Nabucodonosor, habría tenido lugar en realidad en la vida de Nabonido, uno de sus descendientes, el que ustedes ven allí en este relieve en pantalla. Bien, esto básicamente se debe al descubrimiento en Qumran de un manuscrito hebreo que posee una narrativa, un relato acerca de Nabonido. Es conocido este material como la oración de Nabonido, donde se le atribuye a este rey un acontecimiento muy similar al cual los críticos consideran deberíamos entender como el verdadero relato. Allí se dice: las palabras de la oración dicha por Nabonido, el rey de la tierra de Babilonia, el gran rey, cuando se vio aquejado de furúnculos malignos por orden del Dios Altísimo en la ciudad de Temán. De furúnculos malignos me vi aquejado durante 7 años, y así llegué a ser como los animales, pero confesé mis pecados. Esta narrativa, ¿verdad?, es considerada por algunos como más verídica que lo que narra el propio libro de Daniel. Sin embargo, esta aseveración supone, uno, que Daniel es de fecha tardía, y dos, que la oración de Nabonido es esencialmente histórica. Sin embargo, hay varias cosas que podríamos objetar acerca de esto, ¿bien? Pero avancemos con algunas otras evidencias. ¿La locura de Nabucodonosor es o no un hecho histórico? ¿O es más bien un cuento? ¿Tenemos algún tipo de evidencia que nos ayude a certificar que esto puede ser o puede estar basado en algo histórico? Bueno, algunas cosas podríamos llegar a mencionar, tanto por medio de registros antiguos como de la arqueología. Podríamos mencionar lo siguiente. Beroso, un sacerdote babilónico que es citado por Flavio Josefo, dice que el rey enfermó en el año 43 de su reinado. No se nos dan más precisiones, de modo que no podríamos vincularlo de manera directa.
pero es interesante este registro de una enfermedad del rey. Tenemos también a Avideno, que en torno al siglo III a.C., es decir, una época muy cercana a los hechos. Sin embargo, lo que sabemos de este Avideno nos ha llegado por una cita de Eusebio. Se nos dice que fue poseído por un dios. Esta alusión es interesante porque de alguna manera conecta la enfermedad del rey con algo a nivel de su conducta o de su personalidad. También se pueden mencionar algunas inscripciones, como la inscripción cuneiforme de Rawlinson, que dicen algunos detalles acerca del reinado, y en un determinado momento se dice no pudo adorar a su Dios, no pudo limpiar los canales. Es decir, se nos habla de la incapacidad del rey de cumplir alguna de las obligaciones que tenía como monarca. La inscripción cuneiforme de Grayson también menciona no puede amar a su hijo, a su hija, no puede atender a Esagila, que como hemos mencionado era ese complejo de templos. Es decir, nuevamente se nos repite esta idea de que el rey no estaba pudiendo cumplir con las funciones que tenía como monarca de este imperio. Así que todos esos pequeños vestigios de alguna manera nos presentan un escenario posible para lo que narra el libro de Daniel. Vamos con algunas palabras en relación al periodo de tiempo profético que se establece en esta profecía, específicamente los 7 tiempos. Hay algunas interpretaciones que intentan prolongar este periodo de tiempo hacia algún escenario escatológico. Ustedes ven en pantalla algunas de las opiniones que han surgido en relación a este periodo de 7 tiempos. Pero tenemos que mencionar que para interpretar cualquier símbolo profético siempre, absolutamente siempre, está primero el contexto inmediato. Nosotros no podemos saltar de manera precipitada de un pasaje y conectarlo con otro sin primero prestar atención al contexto inmediato en el cual se encuentra ese pasaje. Cuando nosotros enmarcamos el periodo de tiempo en el propio relato, en la propia narrativa del capítulo 4, nos vamos a encontrar que no existe posibilidad de vincular este periodo de tiempo con algún evento escatológico. Básicamente porque es el contexto inmediato el encargado de marcar el correcto cumplimiento de esta profecía. En el versículo 25 se dice: y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Vale mencionar que la profecía va directamente conducida al rey Nabucodonosor. Es sobre él quien tendrá que pasar este tiempo, ¿verdad? Este periodo de tiempo señalado por la profecía. Y esto se va a dar hasta que él pueda entender que Dios domina sobre los reinos de los hombres. Un proceso muy personal que el propio libro se va a encargar de especificar cuándo se cumple. Estas palabras son repetidas nuevamente en los versículos 31-32 cuando transcurrieron 12 meses y es pronunciado por una voz del cielo. Y esa voz del cielo marca efectivamente el inicio del periodo de tiempo profetizado por Daniel en su interpretación. Así que es esa voz la encargada de señalar el inicio de cuándo debería comenzar a computarse el periodo indicado por esta profecía de tiempo. Se nos dice en el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Es decir, que el cumplimiento de esta profecía comenzó efectivamente en ese preciso instante, y entonces luego tenemos en el versículo 34 que al fin de los días yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo. Esto quiere decir al fin de ese periodo de tiempo que había sido indicado por la profecía. O sea que tanto en el capítulo 4 encontramos tanto el inicio de ese periodo como también el final. Nos es dado en el contexto inmediato. Además es importante resaltar que el texto establece una relación entre el periodo de los 12 meses y el de los 7 años. Noten cómo esos dos periodos de tiempo son introducidos por la misma expresión aramea. Al fin de los días o al fin o al cabo de los 12 meses. Encontramos esa semejanza, una especie de paralelismo
o relación lingüística que encontramos entre estos dos periodos de tiempo. Además, es importante definir que ese periodo de 7 tiempos equivale a 7 años. ¿Por qué? Porque esa es la interpretación más natural que encontramos en el texto. ¿Bien? ¿Por qué? Por todo lo que hemos mencionado previamente. Esta ha sido la interpretación que ha tenido este pasaje desde tiempos precristianos. Vale mencionar en respaldo de esto la traducción de los 70, que en el caso del versículo 34 menciona y al fin de los 7 años. Bien, ton hepta eton. Así que allí tenemos la expresión griega que ya interpreta este periodo de tiempo como 7 años. Así que todo remite a un cumplimiento específico en la vida del propio rey, sin vestigio siquiera de otra aplicación al reino babilónico, mucho menos al tiempo del fin. Por esa razón, todas las propuestas que aplican esta profecía a eventos escatológicos tienen serios problemas, ya sea exegéticos, teológicos e históricos, para definir el punto de inicio de su cómputo. O sea, es decir, ¿cuándo va a arrancar a computar ese periodo? Bueno, todas las propuestas tienen serios problemas para poder justificar bíblicamente, teológicamente, históricamente, el inicio de esa profecía o de esa propuesta. Así que nosotros entendemos a la luz del propio contexto que esa profecía de tiempo se cumplió efectivamente en la vida del propio rey Nabucodonosor, tal como el relato mismo lo aclara y especifica. Bien, este relato culmina con unas palabras de alabanza de parte de este rey, casi a modo de oración, reconociendo de manera pública, ¿verdad?, a ese Dios altísimo. En el versículo 37 cierra este capítulo diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Qué interesante es pensar en este reconocimiento público hacia avanzados los días de este orgulloso monarca. Todo lo que nosotros habíamos visto de este rey en los primeros 3 capítulos cambia drásticamente por la actitud que nosotros vemos en este capítulo 4. Menciono para finalizar las opiniones de algunos autores acerca de este relato. Cito en primer lugar a Ellen White, quien señala: el que fuera una vez orgulloso monarca había llegado a ser un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico e intolerante era un rey sabio y compasivo. El que había desafiado al Dios del cielo y blasfemado contra él, reconocía ahora el poder del Altísimo y procuraba fervorosamente promover el temor de Jehová y la felicidad de sus súbditos. Bajo la reprensión de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores, Nabucodonosor había aprendido por fin la lección que necesitan aprender todos los gobernantes, que la verdadera grandeza consiste en ser verdaderamente buenos. Pero en la experiencia de este rey no solamente hay una lección para todo gobernante, sino también para cada uno de los lectores que nos acercamos a este libro de Daniel. Cito las palabras de William Shea: nosotros también deberíamos poder analizar nuestras experiencias pasadas y observar la forma en que Dios nos ha guiado. Debidamente comprendido el pasado, no cambiaríamos nada de lo que la providencia permite que llegue a nuestras vidas, aunque algunos episodios puedan ser duros y dolorosos. Cuando llegamos al punto final a que llegó Nabucodonosor, la severidad de esas experiencias se desvanece y es transformada en alabanza a ese Dios que nos ha guiado, aún en medio del valle de sombra. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.